los clubes de fútbol pero más grandes de América, River Plate. Pero lo vamos a hacer desde un ángulo muy particular, que creo que cuenta todo. Desde los apodos, ¿no? Exacto, desde sus apodos. Porque nombres como Millonarios, La Máquina o el polémico Gallinas, bueno, no son solo etiquetas. Para nada. Son como fósiles, ¿viste? Nos cuentan la historia de la ambición, de la genialidad en la cancha y hasta de la herida más profunda. La idea hoy es desenterrar esos nombres. Me encanta la idea, porque es así. Funcionan como capas, una no anula a la otra. Capas geológicas, decís. Tal cual, cada apodo es una era, es un valor, es una cicatriz del club. Y la suma de todo eso, bueno, eso es River. Es entender el alma del fútbol argentino, donde las palabras pesan, y mucho. Por la primera capa, la más antigua, la que para mí sienta las bases de todo. Millonarios. A ver, viajemos a los años 30 en Argentina. ¡Uf! ¡Qué época! Plena década infame. Y en 1931 el fútbol se hace profesional. La pregunta es, ¿cómo puede ser que River se gane ese apodo tan rápido? Fue algo inmediato. Porque no es que entraron al profesionalismo, che, lo dinamitaron. ¿A qué te referís? A que, con el fútbol profesional, nació oficialmente el mercado de pases, ¿no? La compraventa de jugadores con contratos, cifras, guita sobre la mesa. Y River no es que se adaptó, no. Usó el nuevo sistema para dar un golpe de autoridad. Hizo inversiones que para la época no eran grandes, eran obscenas. Ok, para. El contexto es clave. Me decís década infame, o sea, crisis económica, fraude. Exacto. Mientras el país se ajustaba al cinturón, River abría la billetera de una forma que desafiaba toda lógica. Dame ejemplos. Necesito los nombres y las cifras. ¿Cuáles fueron esas compras que sacudieron todo? La primera fue como un aviso. En el 31, recién inaugurado el sistema, ponen 10,000 pesos de la época por Carlos Peusel, un wing increíble. 10,000 pesos. Ya era un montón. Ya generó murmullos, sí, pero al año siguiente, en el 32, hacen algo que cambia el fútbol para siempre. Pagan 35,000 pesos por Bernabé Ferreira. Bernabé Ferreira, el mortero de Rufino. El mismo. Un delantero de Tigre que era una fuerza de la naturaleza, un tipo que te rompía el arco. Un momento, 35,000 pesos. Para que tengamos una idea, ¿qué significaba esa cantidad de guita en 1932? Significaba ser el fichaje más caro de la historia del fútbol mundial. ¿Qué? Del mundo, no de Argentina. Del mundo. Mientras Europa estaba con los coletazos de la Gran Depresión y las tensiones antes de la Segunda Guerra, un club de Sudamérica marcaba el pulso económico del fútbol. No fue solo un récord, fue una declaración de intenciones. Y ojo, que en el 35 lo volvieron a hacer. 37,500 pesos por José María Minella. Rompieron su propio récord. Claro, la prensa no tuvo opción. Ninguna. Como dice el académico Charlie López, el apodo Millonarios fue casi una crónica periodística, una descripción literal. Entiendo el poder económico, pero eso debió generar una bronca en los otros clubes. Terrible. Uf, una bronca. Se sentían en una desventaja total. Pero la estrategia, ¿funcionó en la cancha o fue solo humo? Funcionó. Y de inmediato. Ese mismo año, 1932, con Bernabé como figura, River sale campeón por primera vez en el profesionalismo. ¿Y Bernabé? Bernabé, para justificar cada peso, fue el goleador del torneo con 43 goles. Una cifra absurda. Una locura. Entonces Millonarios dejó de ser solo sobre la billetera. Pasó a ser sinónimo de ambición, de éxito, de ir por todo. Un ADN que, bueno, sigue hasta hoy. Y ahí es cuando la camiseta, la famosa banda roja, se convierte en un símbolo de ese poder. Exacto. El apodo La Banda, que es el que más usan los hinchas, nace de ahí, pero se carga con todo el prestigio de los Millonarios. Claro, la banda roja se volvió el uniforme del poder. Pero bueno, si Millonarios es la historia de la guita, la siguiente capa es sobre algo que el dinero no siempre compra: la perfección. Nos vamos a los años 40 para hablar de La Máquina. Un nombre que impone un respeto increíble. Y que, mira vos qué curioso, nace de una mente brillante, la de Carlos Peusel. ¿El de la primera compra millonaria? Él mismo. Ya retirado, laburando en las inferiores, Peusel era un obsesivo del juego asociado, del movimiento. Él plantó la semilla de esa revolución táctica.
Y lo hizo en un momento muy particular. Mientras Europa estaba incendiada por la guerra, acá, en Buenos Aires, se estaba cocinando el fútbol del futuro. No te puedo creer. O sea, ¿me estás diciendo que una leyenda como La Máquina tiene una fecha de nacimiento casi exacta? Un día y un partido. Casi, casi. Se puede rastrear a un momento clave. 21 de septiembre de 1941. River juega contra Independiente, de visitante. A ver. El técnico, Renato Cesarini, que había absorbido todas las ideas de Peuzzel, toma una decisión que lo cambia todo. Saca a su delantero Adolfo Pedernera, de su puesto, y lo pone en el centro, pero suelto. ¿Cómo suelto? Con libertad para retroceder, para armar juego, básicamente inventa lo que hoy llamamos el falso 9. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó el experimento? Fue una revelación. Pedernera, en ese rol, desarmó a toda la defensa de Independiente. Estaba por todos lados. ¿Resultado? Un 4-0 contundente, y los 4 goles los hizo el propio Pedernera. Ese día encontraron un sistema que era indefendible para la época. Había nacido el prototipo de La Máquina. Y ese prototipo se consolidó con una delantera que cualquier argentino, no importa de qué equipo sea, te la recita de memoria. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustau. Es casi un poema. Es que era un engranaje perfecto, che. Muñoz era la velocidad por derecha. José Manuel, el Charro Moreno, era el genio, el talento puro. Pedernera, El maestro, el cerebro táctico, el que hacía funcionar todo. Ángel Labruna era el gol, un definidor letal. Y Félix Lustau, el último en llegar, un ida y vuelta incansable por la izquierda. Eran 5 solistas que tocaban la misma sinfonía. y el nombre, La Máquina. ¿De dónde sale? También tiene una historia precisa. Nace de la pluma de un periodista uruguayo legendario, Borocotó, de la revista El Gráfico. Ajá. El 7 de junio del 42, después de un 6-2 a Chacarita, un hincha se le acerca y le dice, maravillado, esto no es un equipo Borocotó, es una máquina. Buenísimo. Al periodista le encantó, la usó de título y se viralizó. Era la descripción perfecta para un equipo que jugaba con una precisión mecánica pero con la belleza del arte. Fascinante. Pero leí que también les decían de otra forma, una mucho más curiosa. Los Caballeros de la Angustia. Suena contradictorio, ¿no? Totalmente. Y era porque su dominio era tan, pero tan grande, que a veces se aburrían. ¿Cómo que se aburrían? Lalo. Controlaban el partido, generaban 10 chances de gol, pero no lo liquidaban. La tocaban, hacían lujos y recién sobre el final, cuando su propia gente empezaba a sufrir, metían el gol. Una mezcla de soberbia y show. Exacto. Disfrutaban de hacer sufrir un poco al rival y a sus hinchas antes de dar el golpe final. Esa irregularidad explica por qué un equipo tan legendario solo ganó 4 títulos en esa década. A veces su peor rival era su propia soberbia. Pero el legado que dejaron va más allá de los trofeos. Ese estilo de rotación constante, de jugadores sin puestos fijos, eso es un antecedente directo de la naranja mecánica holandesa de los 70. 30 años antes. 30 años antes, estaban jugando el fútbol del futuro. Por eso, La Máquina no es solo un recuerdo, es una vara, un estándar de excelencia para el club. Es la promesa del buen juego. Increíble. Pero bueno, la historia de un club tan grande no se escribe solo con gloria. A veces la identidad más profunda se forja en la derrota más humillante. Y eso nos lleva a la final de la Copa Libertadores de 1966, un partido que cambió todo y que dio origen al apodo más polémico. Acá la historia da un vuelco, dramático. River llega a la final contra Peñarol de Uruguay, un equipo copero, aguerrido. La serie está empatada. Van un desempate en cancha neutral en Santiago de Chile. River hace un primer tiempo perfecto. Impecable. Se va al descanso ganando 2-0. La copa estaba en el bolsillo. Estaba prácticamente en el avión de vuelta a Buenos Aires. En las radios argentinas ya daban a River como campeón. Pero algo se rompió. Ocurrió lo que en el fútbol se llama una catástrofe deportiva. Un colapso mental y futbolístico inexplicable. En el segundo tiempo, Peñarol descuenta y sobre la hora lo empata 2-2. No. Hay que ir al alargue. Y en el alargue, River está anímicamente destruido, Peñarol es un vendaval y le gana 4-2. Perder una final que ibas ganando 2-0 es una de las peores cosas que te pueden pasar. Es una herida profundísima. Y esa herida abierta se infectó casi al instante, ¿no?
El golpe de gracia vino unos días después. Fue rapidísimo y muy cruel. 4 días más tarde, River tiene que jugar por el campeonato local contra Banfield. Todavía de luto, ¿viste? Y durante ese partido pasa algo que lo cambia todo. Un hincha de Banfield, en un acto de burla total, tira a la cancha una gallina. Uf, Pero no era una gallina cualquiera, che. Era una gallina blanca a la que le habían pintado una franja roja en el lomo, imitando la camiseta de River. el simbolismo es brutal. Es devastador, porque en el lunfardo argentino, gallina es sinónimo de cobarde, de alguien que arruga en los momentos importantes. El mensaje era clarísimo. Directo. Ustedes fueron cobardes, tuvieron miedo y por eso perdieron. La imagen de los jugadores de River mirando a esa gallina fue tapa de todos los diarios. Una humillación nacional. El apodo gallina se esparció como pólvora. Lo adoptaron todos los rivales, pero sobre todo su archirrival Boca Juniors. Lo convirtió en su principal gastada por décadas. Fue un estigma, una cruz pesadísima. Y sin embargo, y esto me parece lo más increíble de toda la historia, décadas después, los propios hinchas de River agarran ese insulto y se lo apropian. ¿Cómo es posible un giro así? Es un acto de poder simbólico fascinante. Es un caso de estudio. Después de años y años de sufrirlo, los hinchas hacen un clic. Y la lógica que usan es brillante. A ver, Dicen, la gallina es blanca y roja, como nuestros colores. Y lo más importante, la gallina pone huevos. claro. Y poner huevos en Argentina es la máxima expresión de coraje, de ir al frente, de tener agallas. Invirtieron el significado por completo. Le sacaron el arma al rival y la usaron como escudo. Exactamente. Es algo que pasa en muchas culturas, ¿no? Tomar un término peyorativo para quitarle su poder de herir. Y en el fútbol, donde la identidad es todo, este es uno de los ejemplos más potentes. Empezaron a llevar banderas con gallinas, a usarla de mascota y crearon un cántico que es un himno. Señores, yo soy del gallinero, a River lo sigo a donde va. Impresionante. Lo que era vergüenza se volvió una declaración de aguante y pertenencia. Posta. Entonces, hoy conviven las tres identidades. El millonario que compra lo mejor, la máquina que aspira a la excelencia y la gallina que representa el aguante en las malas. Y todo esto nos lleva a ese apodo que quizá lo engloba todo, el que ellos mismos se dan, el más grande. Supongo que es la suma de toda esta historia, ¿no? Es la autopercepción que construyen a partir de todas estas capas. Sí, se ven como el más grande por la audacia de los millonarios, por el legado de la máquina, por los títulos y por haber superado una herida como la de gallinas. Obviamente, es un título que genera una controversia infinita, especialmente con Boca, pero habla de cómo ellos se ven a sí mismos. Lo increíble es cómo estas historias se filtraron más allá del fútbol. En Argentina, si vos decís que un equipo de trabajo funciona como una máquina, la referencia a River es inmediata. Totalmente. El club no solo escribió su historia, sino que le dio metáforas a la cultura popular. Es la suma de todo: la opulencia, el arte, la tragedia y la resiliencia. Y eso nos deja una última pregunta para pensar, ¿no? La transformación del apodo gallina es un ejemplo extraordinario de resiliencia de una comunidad. Nos hace pensar en cómo un insulto, nacido del momento más bajo, más vergonzoso de una institución, puede llegar a convertirse, con el tiempo, en un símbolo de orgullo. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad que tenemos para reescribir nuestra propia historia y encontrar fuerza justamente en la cicatriz más profunda?